Claramente la basura de algunos son los tesoros de otros y os lo voy a demostrar en este tutorial con 5 ideas de reciclaje y recuperación, y además os voy a enseñar cómo utilizar todas esas ideas para crear un rincón decorativo para nuestra casa de lujo total. Voy a comenzar utilizando una lata de pintura, un envase de yogur y también una jarra de plástico que no utilizo. Lo que tenemos que hacer con este tipo de materiales, metal, plástico, es siempre poner una capa de imprimación en la superficie para que el trabajo que hagamos sobre ellos aguante perfectamente el paso del tiempo. Voy a comenzar de momento con la lata de pintura. Ya le he dado la imprimación y voy a utilizar esto, que es una masilla para reparar las grietas de la pared, y también voy a utilizar serrín tal cual lo compramos en la bolsa, con todas sus virutas y todas sus imperfecciones, que es lo que estoy buscando para este trabajo. Con la ayuda de una espátula voy a dar una capa generosa sobre la superficie de la lata que ya lleva la imprimación. Cuando le he dado la masilla, que como veis no la estoy dando de forma uniforme, la estoy dando un poco así que quede mal, porque es lo que quiero, que tenga una textura que parezca que ha pasado mucho tiempo sobre esta lata y que tenga un encanto especial. Cuando ya he repartido la masilla con la espátula, utilizo el serrín para acabar de darle textura. Lo voy poniendo con la mano y después, haciendo fuerza, voy dando golpes para que se pegue perfectamente en la superficie de la masilla y así nos cree esta textura que estáis viendo tan interesante en la superficie de la lata. Voy a dejar secar la lata y me voy a poner con el envase de yogur, que es de plástico, y también le he dado una capa de imprimación. En esta ocasión voy a utilizar cemento rápido. Voy a mezclar el cemento con un poco de agua a ojo, no hace falta una medida especial, solo tenemos que intentar que la mezcla no nos quede demasiado líquida para poder hacer una textura espesa sobre el envase. Voy a utilizar esto, que es una tira que tiene como una rejilla. Podemos utilizar cualquier cosa que tenga textura para darle un poco de forma. Le doy el cemento sobre la base del envase de plástico y, como veis, estoy haciendo como antes con la masilla, dejando textura, de forma gordita el cemento. Y ahora le voy a poner los trocitos de rejilla, le voy a dar unos golpecitos con los dedos para que el cemento pase a través de la textura de esta tela. Bueno, no es una tela, es como una cinta de rejilla, y una vez le he puesto la rejilla en todo el contorno, lo que hago es quitarla. Al quitarla, sobre el cemento ha quedado la textura de la rejilla y queda súper original y queda súper curioso. A mí me encanta el resultado. Dejo que el envase se seque y mientras tanto me voy a poner con la jarra de plástico y voy a utilizar estas bolas de Porexpan. Son bolas chiquititas. Las voy a cortar por la mitad, por ejemplo con un cuchillo o con un cúter. Cuando ya las tengo cortadas y preparadas, las dejo preparadas sobre la mesa, voy a volver a hacer lo mismo que antes con el cemento. Voy a poner cemento sobre la superficie de la jarra, dejando texturas, o sea, vamos a intentar que no nos quede liso, y vamos a ir pegando las bolas de Porexpan en la superficie sobre el cemento. Y una vez están colocadas las bolas, voy a volver a utilizar el cemento para cubrir por completo las bolas. En esta ocasión utilizo un pincel viejo porque así puedo entrar mejor en los recovecos. Igual que he hecho antes, intento que la textura no me quede lisa. Ahora ya tengo seca la lata y con un pincel limpio y seco, una brocha, más que un pincel es una brocha de pintor, lo que hago es quitar el exceso de serrín, el que no se ha pegado sobre la masilla que he puesto. Y ahora lo voy a pintar. Voy a volver a utilizar una brocha gorda, una brocha de pintor, de pintar las paredes, y voy a utilizar 3 colores: un verde un poco oliva, un blanco y un color tierra. Y voy a ir dando golpecitos de forma aleatoria, no de forma uniforme, para ir cubriendo la superficie y que me vayan quedando manchas. El pincel no lo limpio en ningún momento, se van mezclando los colores sobre el propio pincel y de esa forma voy consiguiendo unos colores súper interesantes.
Fijaros la textura tan chula y tan divertida que queda en esta lata. Es que me encanta muchísimo el resultado, porque queda desparejo, queda divertido y queda muy original. Cuando ya la tengo acabada con el color, con la brocha un poco plana sobre la superficie, le paso blanco y también no hay que olvidarse de pintar la parte superior de la lata. Voy a utilizar un poco de cuerda para decorar un poco el asa que tiene metálica, porque esa asa me parece que toda forrada de cuerda queda espectacular. Así que utilizo una cuerda normal, sencilla, para ir dando vueltas con la cuerda en el asa y conseguir que quede decorada. Únicamente voy a poner un poquito de silicona caliente en los extremos para que se sujete perfectamente. Y una vez la tengo así, lata acabada. Ahora le toca el turno a la jarra de plástico a la que le he puesto las bolitas de Porespán, y lo que he hecho es pintarla de la misma forma que he pintado la lata y queda así de divertida. Ya está acabada la jarrita. Les he dado tonos un poco distintos pero muy parecidos, y esta igual la voy a pintar dándole golpes con los tres colores, con el verde, el blanco y el color tierra, que es un color siena exactamente, y voy a conseguir que la textura quede súper divertida. Una vez la tengo pintado, voy a decorar la parte de arriba con un poquito de cuerda. Le quito las asas de plástico. En esta ocasión el asa no me interesa, así que la he cortado y le voy a poner cuerda en la parte de arriba. Como no se va a sujetar muy bien, aquí sí que voy poniendo de vez en cuando un poquito de silicona caliente hasta conseguir tapar por completo la parte superior del envase de plástico, y queda así de preciosa. Para decorar estos envases quiero poner unas flores preservadas y os voy a enseñar cómo preservar flores, por ejemplo hortensias. También lo podemos hacer con otro tipo de flores, con rosas y con otras flores que sean semi-leñosas. Vamos a cortar la flor y no vamos a esperar demasiado tiempo para hacer este proceso. Tenemos que utilizar un martillo o algo para darle en el corte que hemos hecho con la tijera. Haciendo esto, la mezcla que vamos a hacer ahora, que son 2 partes de agua por 1 parte de glicerina, vamos a lograr que la flor cambie la savia que tiene dentro del tallo por esta mezcla. La mezcla de agua con glicerina va a conseguir que la flor se seque, pero que quede blandita, que no quede seca y con el tiempo pierda los pétalos. Queda precioso con las hortensias, queda precioso con las rosas y con bastantes flores, como por ejemplo los crisantemos, las margaritas, las orquídeas, las gerberas, la peniculata o la lavanda. Todas esas flores podemos hacer este proceso. Y ahora os voy a enseñar estas sillas que encontré en la basura. No es que sea una chica que vaya recogiendo cosas de la basura, pero el otro día iba yo con mi vestido blanco, tan contenta en el coche, y de repente veo esto al lado de un contenedor. Me llamó mucho la atención que un tesoro como este estuviera en la basura, porque quien lo tiró no tenía en cuenta ni sabía valorar lo que tenía entre manos. Son unas sillas de hierro forjado con una madera curvada. La madera curvada que lleva arriba se tiene que hacer con calor y con agua, y son muy caras, pero estaban en mal estado, estaban mal restauradas. Por la parte de dentro tenían un mimbre que estaba, pues ya lo veis, destrozado, y encima le habían puesto una tela naranja horrorosa, pero yo vi realmente el potencial que tenían, así que quité toda esa tela naranja, todo el mimbre que estaba en mal estado, y por supuesto les di una buena limpieza con agua a presión, que buena falta les hacía. Las dejé secar y una vez estaban completamente secas las tuve que lijar. Toda esa madera estaba con unas capas de barniz que hacían que la madera se viera muy vieja y muy fea. Así que después de lijarlas muy bien, les di una buena capa de imprimación por toda la superficie. La imprimación es necesaria porque estas sillas van a estar en la intemperie, y si no le damos la imprimación, la pintura que pongamos a continuación saltaría. Así que le doy imprimación en el hierro y en la madera, y después con una pistola de pintar le voy a dar un par de capas de pintura en color blanco. Ahora el reto era acabar de hacer que fueran útiles, que estuvieran bien, que pudiera sentarme en ellas. Así que para ello he utilizado una madera DDM hidrófuga,
para que aguante perfectamente las inclemencias del tiempo y el agua. Una vez he cortado la madera a medida, voy a utilizar un trozo de espuma para que sea muy agradable y muy blandito el sitio donde nos vamos a sentar. He tomado la medida, he marcado sobre la espuma con un lápiz y con la ayuda de un cúter corto la forma exactamente igual que la madera. Una vez la tengo cortada, la voy a pegar sobre la madera con un poquito de cola block, porque es la que tengo en este momento. Así que pego la espuma y ahora voy a utilizar un trozo de guata para hacer que el contorno quede acolchado. Y después he decidido utilizar esta tela en verde oliva, que es muy parecido a los botes que he reciclado. Luego al final vais a ver por qué estoy utilizando estos colores, porque el conjunto de todo queda realmente espectacular. Tenemos que cortar la tela un poco más grande de la medida de lo que vamos a utilizar para no quedarnos cortos. Vamos a poner primero grapas en los 4 lados, o sea, vamos a hacer una cruceta. Para que lo entendáis, norte, sur, este, oeste. De esta forma la tela ya queda colocada en su sitio. Una vez hemos hecho esa cruceta, vamos a ir rellenando todo el contorno con las grapas para que quede bien amoldada a lo que es la forma. Una vez tenemos todas las grapas puestas, vamos a recortar el exceso de tela que nos sobra y deberíamos de poner aquí en la parte de abajo también un trozo de tela. Yo no lo he puesto por si acaso después cambio de idea de aquí a un tiempo y quiero poner otro color de tela. He comprado este cojín en color salmón. Voy a poner esta tela en uno de los lados a modo decorativo y fijaros qué cojín tan precioso que he hecho. Lo voy a poner porque es importante para el conjunto que estoy haciendo y es muy fácil de hacer este tipo de cojines. Para ello vamos a hacerlo de esta manera. Es un cojín rectangular de 45 por 30 centímetros. La medida de 30 centímetros vamos a multiplicarla por 3. Y la de 45 vamos solamente a utilizar esa medida. ¿De qué forma vamos a coser el cojín para no tener que poner ni cremallera, ni botones, ni nada? Pues vamos a doblar el cojín en 3 para que así de esta forma hagamos una solapa que se cruce una sobre otra. Lo primero que hay que hacer es un dobladillo en los dos extremos, para que después sea muy fácil terminarlo. Una vez hemos hecho los dobladillos, vamos a poner la tela por el revés. O sea, el cojín está por la parte bonita de la tela. Colocamos el cojín en el centro y cruzamos los dos extremos de la tela. Una vez lo tenemos así y está bien parejo, ponemos las 3 telas, los 3 trozos de tela unidos con un alfiler en uno de los lados y por el otro lado tiramos del cojín y lo sacamos. Fijaros qué fácil, es que más fácil no puede ser. Una vez está así, hacemos una costura aquí y otra por aquí y ya está. No vamos a tener que poner botones, no vamos a tener que poner cremalleras y en un momento os aseguro que en 10 minutos nos hacemos una funda de cojín súper fácil. Lo podemos hacer a máquina o lo podemos hacer a mano. Si lo hacemos a máquina, siempre al principio y al final de la costura hay que dar unas puntadas para adelante y unas puntadas para detrás para que el pespunte no se escape. Ahora solo me queda poner el relleno, bueno, primero darle la vuelta al cojín, por supuesto, sacar muy bien las esquinas, las 4 esquinas y poner el relleno dentro del cojín. Fijaros qué fácil. Esta tela me enamoró cuando la vi. La compré y ha sido lo que me ha inspirado a utilizar los colores que estoy utilizando en todo el conjunto que estoy haciendo. Sobre la silla con este verde, el blanco del fondo, esa tela que he colocado queda espectacular. He hecho esta silla y la otra. Realmente encontré 4, pero para este rincón voy a utilizar solamente 2. Este palet también me lo regalaron en el sitio donde compro las flores. He decidido darle una capa de pintura y hacerle algunas decoraciones con un poco de stencil. Castillo en francés, algunos dibujos y un brochazo que otro con un poco de pintura blanca. Y voy a utilizar estos taburetes a modo de patas. Le pongo 2 y ya tengo la mesa en medio de las 2 sillas. Los botes que he reciclado al principio es el momento de utilizarlos. Y las hortensias que he secado, que han estado, por cierto, no os lo he dicho,
4 días en la mezcla de glicerina y agua. Las voy a utilizar, las hortensias, para decorar todos los envases. Fijaros que he hecho unas cruces con un poco de cinta para que las hortensias, los cortes que he hecho, se aguanten perfectamente sobre la mezcla de glicerina y agua. Y ahora he rellenado todos los envases con las hortensias y también, fijaros qué idea tan divertida, 3 libros antiguos atados de esta forma con una hoja seca, y este envase, que es un envase de yogur reciclado con porcelana Yobi, también me queda perfecto en la decoración. Esto es un poco de planta artificial y lo voy a utilizar para decorar la parte delantera del palé. Todo el conjunto en sí queda precioso. Este pequeño taburete, que también he pintado de blanco, lo utilizo para poner la lata, y dentro de la lata voy a poner algunas ramas que he cortado de un árbol. Iris, como siempre, está a mi lado mirando y cotilleando todo lo que hago. Fijaros qué conjunto tan precioso. Como os decía al principio, la basura de unos son tesoros para otros, por ejemplo para mí. He conseguido hacer este rincón que me costaría bastantes cientos de euros con solamente un poco de trabajo y mucha imaginación. Queda realmente espectacular, me parece muy elegante y sinceramente espero que os inspire para hacer vuestros trabajos y que hagáis rincones tan bonitos como estos, que podemos hacerlo en un balcón, en una terraza, en un jardín o en algún rincón del salón, en una habitación, en fin, imaginación al poder. Seguramente que os ha gustado un montón el tutorial, así que recordad dejarme vuestro like, porque eso me va a ayudar a que más personas lo vean. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.